Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando en esta nueva oportunidad a través de Américas Noticia en una nueva edición, de hecho la número 638, en la que le estaremos dedicando esta hora de programación, siempre por supuesto contando con su colaboración, sus opiniones, sus intervenciones valiosas además, pues vamos a estar discutiendo el tema de la corrupción en América Latina. Y cómo la corrupción ha afectado a nuestros países, cómo ha hecho que estemos muy lejos y por mucho de poder llegar a ser países del primer mundo, países desarrollados, pese a algunos allí, uno que otro que pueda estar un poco más cerca, por supuesto, a la vanguardia, hablando específicamente de Chile. Pero bueno, el tema principal del día de hoy va a ser la corrupción, pero no va a ser el único tema. De hecho, a partir de la corrupción vamos a hablar de violaciones a los derechos humanos, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Venezuela y Cuba. Vamos a hablar también sobre la corrupción y las implicaciones de la lucha de poder en Perú, lo que ocurre en términos de lucha en contra también del narcotráfico en Colombia, muchos elementos, pero todos de una u otra manera tienen que ver con el tema de la corrupción en América Latina. Las últimas 24 horas en Américas Noticias. Bien, le quiero dar la bienvenida a todos los que nos acompañan en este momento a través del Facebook Live. Bienvenidos, por cierto, agradecer a nuestra queridísima Lina Escobar, pues escritora colombiana que estuvo el día de ayer acompañándome en nuestra edición número 637 en Américas Noticias. Fue un placer tenerla en nuestro estudio y pues muy pronto la volveremos a ver y a escuchar, por supuesto, a nuestras emisoras también a través de las cuales estamos transmitiendo. Nuestro agradecimiento especial entonces a Lina Escobar por habernos acompañado el día de ayer. A ustedes también, veo que Raquel nos acompaña desde Australia, Sisi Lisboa está con nosotros, Elena Madán, como siempre, María José González también, además desde la hermosa España, Jessica Cifontes también, un abrazo para ti, bienvenida. Por allí Elena nos dice espectacular la emisión de ayer, bravísimos los dos, gracias Elena. Sisi también nos saluda desde Brasil. Por cierto, el tema de Brasil lo vamos a tocar, se me había escapado, pero es que tenemos a Lula en la cuerda floja ya de esta semana a la que viene. Habrá decisión definitiva sobre su destino, si va a prisión o no, y vamos a estar hablando en solo minutos. Eber Raiber, Francisco Sánchez, Elena ya nos dice cómo la corrupción gubernamental y de las oposiciones afectan al pueblo. Arsenia Prieto, Luis Quilarrosa desde Madrid, en España también. Arsenia nos saluda, Ever también, y Hugo Aya ya está conectado con nosotros. Ustedes bienvenidos a compartir sus opiniones en torno a toda la temática que vamos a estar discutiendo el día de hoy. No podía faltar nuestra querida Mónica Salazar, que nos saluda, y de hecho hablando de Lina, dice Lina estuvo brillante. A ver, bueno, pues 24 horas después de habernos encontrado y haber hablado del tema de la búsqueda de la paz en Colombia, tenemos que decir que la paz no solamente se ha procurado conseguir en este país neogranadino. La paz es ese gran elemento que hemos aspirado todos o la gran mayoría de los países de nuestro continente. Entender lo que ha vivido México en términos de los carteles de la droga, siendo uno de los países más sanguinarios en términos de la guerra interna que viven con los coyotes, con el tráfico de blancas, con los carteles, etc. Pero bajan un poco más allá y tenemos el dolor de cabeza de las pandillas, de las famosas maras salvatruchas o las M13 que han minado Honduras, El Salvador y Guatemala, pero que han subido a México, han subido a Estados Unidos y además, y los que están en España nos pueden desmentir o confirmar, en España también hay grupos de estas pandillas centroamericanas que han exportado su violencia como vía para poder controlar y delinquir en donde ellos se desenvuelven.
Y así vamos bajando, entendemos por ejemplo lo que ha significado los grandes corredores de la droga que tocan Colombia, que tocan Brasil, que tocan Venezuela, que tocan Panamá, entre otros países. Y al margen de los corredores de la droga, por supuesto, el gran dolor de cabeza de América Latina que son dos. El primero, entender la posición de las guerrillas, esta guerra que tiene más de 50 años, y además la izquierda. Y hay que decirlo como es, estos regímenes totalitaristas que lo que pretenden, y lo han hecho una y otra vez, es desmontar las estructuras del Estado para llevarnos a un estado de dependencia, en el cual el clientelismo se convierte en el modo de vida y, como consecuencia, la corrupción termina abarcando todas las esferas del poder. Entonces fíjense que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, les recuerdo, está adscrita a la Organización de los Estados Americanos. Por cierto, Dios mediante, más temprano, o muy pronto, mejor dicho, vamos a tener en exclusiva a Luis Almagro, al secretario general de las Naciones Unidas. Dios mediante lo vamos a tener a través de América es Noticia. Pues les comento entonces, esta comisión, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ha emitido un lapidario informe en torno a lo que ocurre en el continente, pero especialmente a dos países. No es de sorprenderse hablar de Venezuela y hablar de Cuba, aunque no es hablar de lo mismo, porque cada uno, a pesar de que tienen una orientación muy similar en términos ideológicos, Venezuela está muchísimo peor que toda la historia de Cuba. Bueno, pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha levantado una tarjeta roja. Era de esperarse, no hay sorpresa, es decir, lo hemos visto desde el 2002, está Venezuela en la lista negra de los informes anuales de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y aún estando en la lista negra, bueno, pues nos toca retratar lo que ha publicado esta comisión. Por ejemplo, hablan de una radicalización del gobierno chavista, eso lo sabemos, no solamente una radicalización para con la oposición, sino para con todo aquel que sea disidente al grupo que gobierna hoy día. ¿Y por qué digo todo aquel? Bueno, porque resulta que aquellos chavistas que en su oportunidad estuvieron al lado de Chávez, al lado del gran autor de la desgracia del país, porque el que quiera venir a vendernos la idea de que Chávez tuvo otros ideales muy distintos a los que ha tenido Maduro y que Maduro vino a destruir lo que construyó Chávez, no sabe de lo que está hablando. La realidad es que Maduro es el resultado de la gestión nefasta, totalitaria, dictatorial de Hugo Chávez. Entonces, aún siendo así, la cosa se ha derivado en tal, ¿cómo decirlo?, en tal bodrio, que pues hoy día hasta los que acompañaban a Chávez en su oportunidad son perseguidos. Entonces fíjense, nos habla la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre esta radicalización del gobierno chavista. Después nos dice, en paralelo, por cierto, hablándonos de Cuba, por cierto, mucho más dócil el informe con Cuba con respecto a Venezuela, insisto, tal vez es por lo que se vive hoy día en Venezuela. Fíjense que en el caso de Cuba nos habla de restricciones en derechos políticos, de asociación y de la libertad de expresión. Básicamente se concentran en este punto, por supuesto sumamente grave, pero es algo que ya conocemos. En el caso de Venezuela también, radicalización del gobierno chavista, un panorama alarmante de restricciones en todas las esferas del quehacer venezolano. Debilitamiento grave de la institucionalidad democrática. Por cierto, se refieren a las decisiones aquellas 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia que terminaron despojando de la investidura y de sus competencias a la Asamblea Nacional. No vamos a volver a hablar de este tema, esto fue a principios del año pasado, estamos por cumplir un año, fue en abril de hecho. Nos habla, por ejemplo, del incremento de la represión a los distintos bandos que adversan al gobierno actual, al régimen actual. Nos habla de una grave crisis política, económica y social con efectos del desabastecimiento en términos de alimentos, medicamentos, tratamientos e insumos médicos.
Pues por supuesto, esto lo hemos retratado acá, pero qué importante es que de cara al expediente internacional se sigan sumando este tipo de elementos y seguramente alguien me dirá, pero ¿qué sentido? ¿De qué sirve todo esto? Bueno, estamos viendo, por ejemplo, cómo el Departamento de Estado de los Estados Unidos ya ha emitido la orden para enviar 2.5 millones de dólares a la frontera con Venezuela, especialmente en Cúcuta, para atender a los refugiados venezolanos. Porque así como la ACNUR emitió esta nota de orientación en la que cataloga, en la que clasifica de refugiados a los venezolanos sin carácter vinculante para los países, ya en Colombia se refieren a los venezolanos como refugiados. Tanto así que no solo en Colombia, sino entender lo que ocurre en Brasil, que están habilitando campamentos asesorados por países de Europa que han vivido situaciones similares con las migraciones o la movilidad de refugiados del Medio Oriente. Eso lo vivimos en nuestro continente. Eso lo vivimos en nuestros países. Y eso lo vivimos del país que tiene mayor riqueza petrolera, o en todo caso cantidad de recursos petroleros en el mundo, pero que es, desgraciada y desdichadamente, uno de los más pobres, producto del tema central del día de hoy, la corrupción. Continúo y ya incorporo los comentarios. Bueno, fíjense, la crisis institucional venezolana que generó a la vez un contexto de impunidad, algo que por supuesto hemos vivido, hemos visto a lo largo de tanto tiempo, las grandes preguntas. ¿Por qué, por ejemplo, Luis Ortega Díaz, que duró, si mal no recuerdo, 12 años en el poder, porque una vez que entra en desgracia es cuando comienza a investigarse su accionar? ¿Por qué Rafael Ramírez, cuando todos sabíamos quién era Diego Salazar, su primo hermano, que se robó, se calcula, al menos 2.000 millones de dólares? ¿Por qué nunca se hizo nada? Sino solo cuando se cae en desgracia. Bueno, esto responde a lo que nos dice el informe anual de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Crisis institucional venezolana generó a su vez un contexto de impunidad. Y fíjense que la corrupción, que nos ha costado el 10% del PIB de nuestro, digamos, de nuestro subcontinente, para llamarlo de alguna manera, no es la manera más correcta, en todo caso de América Latina, el 10% de lo que ustedes y yo producimos, donde la riqueza de nuestros países se esfuma, se lo roban, y ese dinero que debería haber entrado no solo en las arcas para hacer más rico a nuestros estados, es un dinero que debió haber llegado a modo de inversión social, no desde el punto de vista asistencialista o clientelista, pero sí desde un modo en el que de manera sostenible ese dinero pueda verse reflejado en bienestar social, pero también en incremento del capital, porque sin generación de capital no hay ninguna posibilidad de poder estabilizar ningún modelo. Tienes que, sin duda alguna, entender que el modelo de producción de capital, el modelo capitalista, cumple una función importantísima, fundamental, que hace a que los países de nuestro mundo, aquellos que tienen, al menos en términos económicos, este modelo, la posibilidad de siempre, constantemente mejorar de tal manera en la que sus ciudadanos tengan la posibilidad de contar y de gozar con una buena calidad de vida. Pero bueno, voy a incorporar los comentarios antes de hablarles justamente de las consecuencias de la corrupción en Venezuela en términos de los refugiados. Gracias a todos por allí. Veo que ya nuestra querida Lina Escobar se conectó. Lina, un poco más temprano estuve saludándote, agradeciéndote por habernos acompañado el día de ayer. Elías
Elena, Roberto, Berta, también Tilín, Walter Nieves, Yui Coromoto, como siempre, Víctor Maya, William Rojas, Arsenia Prieto. A ver, Roberto Borges nos dice: Vladimir, Dios te bendiga, hermano, ahora desde Venezuela, saludos al pastor Joel Ramos, dice Ricardo y la iglesia, estamos conectados de nuevo con tu programa. Roberto, bienvenido, qué bueno que estás desde Venezuela y ojalá que la conexión te permita acompañarnos durante todo el programa y además no acompañarnos, sino darnos tu opinión en torno a la temática que estamos discutiendo el día de hoy. Elena Madán dice: las consecuencias de la corrupción van más allá de los propios pueblos que la sufren. Ahora mismo, con este asunto de PPK, la izquierda la ha aprovechado para enfriar el tema de la cumbre, la participación de Maduro y todo este show que ya casi estaba muy bien armado. ¿Y quién paga? Venezuela, cuya situación era el tema central del evento, el caos, o un caos que al menos a mí me tumba las alas del corazón. Y justamente vamos a hablar, Elena, ya que sacas el tema, de una nota, ya ayer salió publicada, pero la incorporé, de Tabaré Vázquez, el presidente de Uruguay, que por cierto su popularidad está seriamente afectada, pero el presidente Tabaré Vázquez, a ver dónde lo tengo, pues le pidió horas antes de renunciar PPK o Pedro Pablo Kuczynski en Perú, el expresidente ya del Perú, pues le pidió con una misiva publicada, también ya la tenemos, que por favor le permitiera a Venezuela asistir a la Cumbre de las Américas. Y dice textualmente, y voy a tacharlo ya para no repetirlo cuando continuamos en el programa, dice que, bueno, le pide que vuelva a invitar a Maduro a la Cumbre de las Américas. Recordemos que el pasado 3 de febrero le quitó la invitación, hablando por supuesto de Pedro Pablo Kuczynski. Esta Cumbre de las Américas se llevará a cabo el próximo mes, a escasos 20 días, el 13 y 14 de abril en Lima, Perú. Fíjense una de las cosas que me llamó mucho la atención y cómo se manejan las fibras del poder en América Latina. Tabaré Vázquez dice: las exclusiones, lejos de ayudar a superar las diferencias y resolver los problemas, los agravan. ¿Están de acuerdo con el presidente Tabaré Vázquez sobre su opinión de invitar nuevamente a Venezuela a la Cumbre de las Américas? Me encantaría, especialmente el día de hoy, compartir sus comentarios con todos los que nos escuchan en distintas partes del mundo. Insisto, Tabaré Vázquez ha dicho: las exclusiones, lejos de ayudar a superar las diferencias y resolver los problemas, los agravan. Y luego Tabaré Vázquez dice: los conflictos se solucionan con diálogo franco. Y me disculpan que tome arte y parte en este tema, pero soy doliente además por ser venezolano. Y le preguntaría al señor Tabaré Vázquez si es que él no se enteró que un grupo de cancilleres latinoamericanos, conformados entre otros países por cancilleres de México, de Bolivia, de Chile, de Argentina, y no recuerdo un par de países más que seguramente me quedan por fuera, más la mediación de expresidentes iberoamericanos, más en una anterior oportunidad la mediación de la propia Iglesia Católica, donde se sentaron las partes a un supuesto diálogo que nosotros los venezolanos los conocemos como anillo, como la huella dactilar de cada quien. ¿Y por qué lo digo? Porque esto es un recurso, una estrategia que viene del propio Chávez. Desde cuando aquel, para mí aún con muchas dudas, supuesto golpe de Estado, en el que él volvió a los 3 días, insisto, para mí fue un teatro de operaciones, aunque los expertos, y lo he hecho en privado, les he preguntado, incluso personas que estuvieron allí, me insisten que en efecto a Chávez firmó la renuncia. Para mí no fue otra cosa que un teatro de operaciones de inteligencia militar. Bueno, pues desde ese entonces Chávez inició la que se llamó en su oportunidad la mesa de diálogo. De hecho se llamó mesa de diálogo, en la que una comisión democrática, la coordinadora democrática, ya me viene la memoria, se sentaba en el Hotel Meliá Caracas con el expresidente colombiano César Gaviria. Y lo que hicieron fue una pantomima.
Y esta no fue la última vez, y ni la única. Así continuó utilizándose como recurso para estirar, para distraer, para disuadir. Entonces no entiendo por qué aparece un presidente que pareciera que no tiene un canciller, que no le informa, que no le reporta lo que ocurre en el continente, a decir, los conflictos se solucionan con diálogo franco. Yo estoy de acuerdo, pero ya va. Es que el adjetivo que le das a la palabra diálogo, que es franco, no existe. Y no existe ni por una parte ni por la otra. Entonces, bajo el supuesto de la burla del régimen venezolano y probablemente de algunos miembros de la oposición a los principales cancilleres de América Latina en torno a estos diálogos francos a los que se refiere el presidente Tabaré Vázquez, le pregunto, ¿con qué justificación se le puede pedir al gobierno del Perú, en aquel entonces, hablando solamente de ayer, comandado por Pedro Pablo Kuczynski, que invitara nuevamente a Maduro? Y que lo invitara entendiendo que esas exclusiones, pues lo que terminan haciendo es agravar las diferencias. Aquí no se trata de diferencias, señor presidente del Uruguay. Aquí no estamos hablando de opiniones divergentes entre cómo llevar un país adelante. Señor Tabaré Vázquez, los venezolanos mueren día a día por no tener comida, por no tener medicinas, por no tener capacidad para poder atenderse, operarse un apéndice, salir de una alergia. No hay posibilidad. Nuestros niños, mujeres que están pariendo mientras ustedes y yo estamos conectados, los niños duran 2-3 días. No cuentan con cuidados neonatales. Y pare usted de contar. Y cuando, hablando de corrupción, cuando algún director de algún hospital en Venezuela se atreve a decir, señores, es que la corrupción del Ministerio de Salud nos ha llevado hasta este punto, pues terminan siendo perseguidos y apresados. O en el mejor de los casos, exiliados. Entonces pareciera que no tiene sentido que uno lee este tipo de cosas y dice, ¿cuál es la seriedad de nuestros presidentes de América Latina? ¿Dónde está la responsabilidad para con los pueblos por encima de la solidaridad de sus compañeros presidentes de América? Tiene que haber una responsabilidad por encima de todo. A ver, vamos a chequear el tiempo porque siempre se nos va. Sí, ya nos toca hacer la primera pausa. En América es Noticia, pero fíjense que no quiero irme en esta primera parte, y me dan un segundito que estoy revisando un par de cosas por acá para incorporarlas, sin completar la idea a partir de los comentarios que ustedes están escribiendo. Fíjense que Elías Prato nos dice, China y Singapur son un buen ejemplo de cómo disminuyeron la corrupción al castigarla con la pena capital. Y aquí coincidimos de alguna manera, Elías, con aquella discusión que tuvimos el día de ayer con Lina Escobar, la colombiana Lina Escobar, con quien decíamos, hey, tomando en cuenta la intervención de Jorge Ramos en el programa de Jaime Bailey, el que decía, pero es que ¿qué quieres? ¿Mayor derramamiento de sangre? ¿O más bien llevarlos a la arena política? Y pues como consecuencia que el pueblo pase su factura. Hay ejemplos concretos como el de Singapur, respetando algunas diferencias, sobre todo culturales, que han obligado sí o sí a respetar la Constitución. Incluso en lugares de Estados Unidos. Recordemos, y se los voy a volver a recordar, a refrescar la memoria en el bloque que viene. No se vayan, porque les voy a explicar nuevamente, si no se me olvida, la teoría de las ventanas rotas. Y la teoría de las ventanas rotas responde a lo que nos comenta Elías. La mano dura, intransigente, apegada al magisterio de la ley, te obliga como consecuencia a respetarla. No es un tema ni siquiera de disuasión. Es que si tú incumples la ley, vas a tener sí o sí las consecuencias del caso. Punto. Y eso nos obliga a mantenernos
en la línea. Y el que se desvíe, porque naturalmente alguien se va a desviar, pues le tocará pagar las consecuencias que tenga que pagar. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a escuchar un tema fuera del aire de nuestras emisoras de San Luis. Y regresamos. Voy a leer todos los comentarios. Les recuerdo la teoría de las ventanas rotas. Y pues luego continuamos con este análisis ya con cifras concretas sobre la corrupción en América Latina. No se vayan, gracias por estar allí. Compartan el programa para aprovechar este pequeño corte para que a todos aquellos que se quieren incorporar lo puedan hacer y opinar públicamente sobre este tema. Y por supuesto, les espero en solo minutos. Así que no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más. América es Noticia, nuestra edición número 638.